dice que no puede. Es que creo que estaba en otro dispositivo, pero ya le activé. Ahorita ya. Sí, ahorita ya listo. Ok, ya, ya comparto. Sí se puede ver bien, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches doctora. El día de hoy voy a hablar acerca del síncope cardiogénico. Pero también voy a dar unos conceptos, los términos y un poquito también hablar acerca de los demás síncopes de diferente origen. Bueno, en relación a los conceptos, tenemos que el síncope es la pérdida de conciencia transitoria a causa de hipoperfusión cerebral global. Y el presíncope es el conjunto de los signos y síntomas que se dan justo antes de la pérdida del conocimiento. El síncope como tal está caracterizado por tres componentes muy claves que son el comienzo rápido, que son de corta duración y que son de recuperación espontánea y sin ningún daño neurológico. En relación a la epidemiología, tenemos que el 20% de la población ha tenido algún episodio de síncope y el 1% de estos son atendidos en la atención primaria, como tal. Ok, iniciando tenemos que en la pérdida transitoria de conciencia, esta se puede clasificar en pérdida transitoria de conciencia no traumática y por traumatismo. En la no traumática aquí va a estar el síncope como tal, que a su vez se va a dividir en síncope reflejo, síncope por hipotensión ortostática y síncope de origen cardíaco, que es el que vamos a hablar. Aquí también van a estar los ataques epilépticos, generalizados, tónico-clónicos, los psicogénicos y la pérdida transitoria de conocimiento o conciencia por causas traumáticas, como por los traumatismos craneoencefálicos. Ya. En relación a la etiología, esta clasificación es de síncope y tenemos tres principales, que son el síncope reflejo, que es el neuromediado. Esta principalmente va a estar dado por vaso vagal y que este síncope es el llamado ortostático. Se puede dar de pie y este es el menos común en la sedestación. También se puede dar cuando existen emociones como el miedo, el pánico, o puede haber, por ejemplo, cuando es fobia a la sangre. También puede ser situacional durante la micción, durante estimulación gastrointestinal, pero estos son ya en situaciones más extremas, o durante el ejercicio. En el síncope, debido a la hipotensión ortostática, esta se puede exacerbar mediante la acumulación venosa durante el ejercicio, o también puede estar inducida por fármacos, como son los vasodilatadores, los diuréticos, los antidepresivos, o cuando se puede dar una depresión de volumen directamente y se da una hipotensión ortostática, una disfunción autonómica primaria, y estas son directamente relacionadas con las causas neurológicas, o por disfunción secundaria a problemas como el diabetes, la amiloidosis, una lesión de la médula espinal o una neuropatía. Y en el síncope de origen cardíaco o cardiogénico, aquí la causa principal es la arritmia, las arritmias, y se puede dar la bradicardia, que esta principalmente se va a dar por una disfunción del nódulo sinusal, incluido el síndrome de bradicardia taquicardia, y los trastornos del sistema de conducción auriculoventricular. También se puede dar a causa de una taquicardia supraventricular o ventricular. Este es un cuadro de resumen donde está explicado los tres, pero a continuación en los siguientes diapositivos se va a explicar un poquito más a fondo. Ok, aquí lo importante en la fisiopatología, puse esta imagen de la presión arterial de la fórmula, que está dada por el gasto cardíaco, por la resistencia vascular periférica, debido a que la presión arterial, si alguno de estos factores de esta fórmula están alterados,
se va a dar el síncope. Entonces, la característica principal del síncope es que existe una caída brusca del flujo cerebral global. Esto se da a causa de una caída de la presión arterial media por debajo de los 60 miligramos de mercurio. Y esto a su vez ocasiona una disminución crítica del gasto cardíaco y también una alteración en las resistencias vasculares periféricas. Y la consecuencia principal que causa la caída brusca del flujo cerebral es que existe un déficit transitorio del metabolismo cerebral debido a que el flujo cardíaco y con el flujo cerebral están íntimamente relacionados. Y unos segundos de perfusión inadecuada va a producir el síncope. Y un dato importante es que la clasificación fisiopatológica se basa en una caída de la presión arterial sistémica con una reducción general del flujo sanguíneo cerebral. Aquí he puesto de unas formas que la presión arterial, que los elementos principales del síncope son una disminución de la presión arterial y una hipoperfusión cerebral general. Y ok, tenemos las tres principales etiologías, como ya las había mencionado, que pueden ser del síncope. Y aquí también menciona los factores de la fórmula de la presión arterial. Si existe un bajo gasto cardíaco, si se altera este factor importante, pues va a dar lugar a, puede ser por causas cardíacas o pulmonares, pueden ser mediante arritmias. Ok, encontré esto en internet sobre puede ser por causas cardíacas. Échale un ojo. Disculpe, lo que pasa es que se activó solito Siri. Ok. También tenemos que el bajo gasto cardíaco se va a dar también a causa de una cardiopatía estructural o también puede ser por otras causas. Y esto, la consecuencia principal es que va a dar un síncope de origen cardíaco. Ahora, cuando existe una resistencia vascular periférica baja o inadecuada, esta principalmente va a ser dada por un daño estructural del sistema nervioso o una disfunción autonómica inducida por fármacos o por otras causas. Y en el caso del síncope reflejo, este va a estar causado por un reflejo inadecuado, un vasodepresor, puede ser de origen mixto, o un cardioinhibitorio. Este es un resumen de los tres. Y ya hablando propiamente del síncope cardíaco, este va a estar dado por el descenso brusco del gasto cardíaco o la incapacidad del incremento durante el ejercicio. El síncope cardíaco puede tener una causa de arritmia y los cuatro principales causantes son el bloqueo auriculoventricular, las taquicardias ventriculares, la disfunción sinusal, las taquicardias supraventriculares. En esta imagen de aquí del síndrome de bradicardia-taquicardia, este es un síndrome donde donde no existe ninguna onda, es donde se produce el síncope. Y también el de síncope de origen cardiogénico se puede dar por una obstrucción. Y la característica principal es que durante el esfuerzo del paciente, aquí va a existir una vasodilatación periférica y no se va a acompañar del incremento del gasto cardíaco, entonces se produce el síncope del paciente. A consecuencia, la presión arterial disminuye y produce como tal el síncope. Aquí puse también una imagen acerca del gasto cardíaco porque si existe alguna alteración de la fórmula del gasto cardíaco, que es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, que es la resistencia periférica total, se va a dar el síncope. Y aquí mencionando las formas no sincopables de la pérdida transitoria de conciencia, que esto es para descartar en el caso de un diagnóstico. Aquí es para no realizar un diagnóstico erróneo, que van a estar los ataques generalizados, están los ataques parciales o de ausencia, los pseudosíncopes, las caídas sin pérdida transitoria de conocimiento, aquí puede estar incluida la lipotimia, porque no existe una pérdida de conciencia,
la cataplexia, una hemorragia intracerebral, el síndrome de robo de la subclavia o los trastornos metabólicos. Ya en la evaluación diagnóstica inicial, la presentación de los pacientes con pérdida transitoria de conciencia probable, aquí hay que hacernos unas preguntas muy importantes. Es de que si realmente existe una pérdida transitoria de la conciencia. Entonces vamos a descartar si es que es o no. A través de la historia clínica, de toda una correcta anamnesis, se va a dar también una exploración física detallada y preguntando si el paciente tuvo ataques previos o es la primera vez que tiene un ataque sincopal. Y luego de realizar toda la historia clínica con la anamnesis y la exploración física, y si no existió una pérdida transitoria de conciencia, cabe destacar que el paciente como tal no puede decir si no es un familiar o cualquier persona que presenció el episodio, puede dar la información. O si las personas ya le informaron al paciente de que sufría de estos ataques. Y si no existe una pérdida transitoria de conocimiento, pues aquí se va a actuar de otra manera. Ahora, si realmente es un síncope, ya realizando toda la historia clínica, aquí se va a realizar una evaluación inicial del síncope con la historia clínica, con la exploración física, se envía un electrocardiograma para descartar que sea de origen cardiogénico. También se mide la presión arterial en supinación y ortostática. Y con estos resultados se puede ver que existe un diagnóstico cierto o muy probable, que a continuación les voy a explicar, o cuando existe un diagnóstico incierto, se puede hacer una estratificación del riesgo para poder evaluar los eventos a largo plazo, a corto plazo, o si es que fue el primer evento sincopal. Y en el caso de la pérdida transitoria de conocimiento no sincopal, aquí van a estar los ataques epilépticos, la pérdida transitoria de conocimiento psicogénica o de causas raras. Y aquí es el tratamiento ya según proceda la enfermedad que tenga de base el paciente. Ok, aquí está más detallado acerca del diagnóstico del síncope, donde se va a realizar la exploración física con la toma de la presión arterial. Y según los resultados de todas estas pruebas, se van a realizar las exploraciones físicas más específicas y especiales, como la monitorización electrocardiográfica, cuando se sospeche de un síncope arrítmico, o un ecocardiograma cuando haya una cardiopatía previa. Por eso es importante realizar la historia clínica. El masaje del seno carotidio, esto no está tan recomendado, pero aquí lo menciona en esta guía. La prueba en la mesa basculante cuando se sospecha de un síncope de hipotensión ortostática o síncope reflejo, y un análisis de sangre cuando exista una indicación clínica a criterio del médico. Esto queda. Ok, entonces cuando existe una alta sospecha del diagnóstico del síncope, aquí tenemos un cuadro bastante bonito porque aquí dice el cuadro clínico que va a tener cada uno de los síncopes de diferente etiología. El síncope reflejo, este va a estar cuando existe una historia larga de síncopes recurrentes, y esto especialmente si ocurre antes de los 40 años. También se va a dar como pródromo una pérdida de visión o puede percibir un olor desagradable. Esto se puede dar principalmente por estar largos tiempos de pie o durante las comidas, o cuando el paciente está en lugares muy concurridos o calurosos. El síncope debido a la hipotensión ortostática, esto se da cuando se está de pie o cuando la persona se sienta. Esto se puede dar tras largos tiempos que la persona está en bipedestación o luego de hacer un esfuerzo físico de pie. También se puede dar con hipotensión postprandial, o también menciona que existe una relación medio temporal con el inicio de la modificación de las dosis de los fármacos vasodepresores. Y en el síncope de origen cardíaco, esto se va a tener un cuadro durante el esfuerzo o en supinación.
Y la palpitación de inicio rápido, este va a ser una característica importante. En la historia familiar, el paciente va a tener una muerte súbita, prematura, sin razón aparente, o también va a tener la historia de una cardiopatía estructural, o el paciente tener una cardiopatía estructural. Al momento de realizar los estudios, va a existir unos hallazgos electrocardiográficos compatibles con síncope, como pueden ser el bloqueo bifascicular, bloqueo auriculoventricular de segundo grado, bradicardia sinusal, ondas T negativas en derivaciones precordiales. Y en cuanto a la evaluación diagnóstica, bueno, aquí luego de realizar la anamnesis, la exploración y un electrocardiograma, aquí se puede diferenciar entre ellos, y con la información anterior ya se tiene un poco más fortalecido el criterio diagnóstico. Aquí también se puede realizar un registro de Holter, donde los resultados van a ser tanto positivos como negativos, y que su práctica depende del cuadro sincopal o presincopal que el paciente haya tenido. En este se pueden diagnosticar los síncopes arrítmicos y se puede descartar si es que no existe una arritmia. En los estudios electrofisiológicos, aquí tenemos una estimulación programada donde se van a dar simultáneos electrocardiograma de superficie y electrocardiograma intracavitatario. También se da en la evaluación del estado funcional sinusal, y esto puede desencadenar taquicardias, y es como un gold estándar para poder diagnosticar un síncope arrítmico. Y por último tenemos la tabla basculante, donde el paciente se lo ubica en una tabla que va a estar en un ángulo de 60 a 75 grados. Aquí va a permanecer inmóvil, y aquí es donde se van a diagnosticar los síncopes de origen de reflejo o de hipotensión ortostática. Ok, en relación al tratamiento del síncope, tenemos que luego de la evaluación diagnóstica, ya viendo de qué etiología es el síncope, si el síncope es reflejo e intolerancia ortostática, luego también de realizar la estratificación del riesgo, aquí se va a considerar el tratamiento específico guiado por electrocardiograma, o cuando es de baja frecuencia, de un riesgo bajo, aquí solamente basta con tranquilizar al paciente y evitar que sea un posible desencadenante. Como recordamos, uno de los desencadenantes puede ser el miedo o emociones muy fuertes en los pacientes. En el síncope cardíaco, si son arritmias cardíacas, aquí el tratamiento específico de una arritmia causal depende cuál sea, o si es una enfermedad estructural cardíaca o cardiopulmonar, hay que tratar la enfermedad de base. Y si es un síncope de causa desconocida o de alto riesgo, aquí se va a hacer unos estudios más específicos. Okay. En relación al tratamiento, aquí este tratamiento es bastante general, dependiendo de qué tipo de síncope tenga el paciente, pero aquí tenemos los beta bloqueantes, donde se pueden utilizar el atenolol, el metoprolol y el propanolol. También se pueden utilizar los anticolinérgicos en situación del parche de escopolamina, la teofilina, y en el caso que sean unas arritmias o bloqueos aurículos ventriculares, y según el criterio del médico, utilizar un marcapasos de aurículos ventriculares. Está un poquito más específico, un tipo de resumen de bloqueo bifascicular y el síncope de causa desconocida. Esto se va a ver la fracción de eyección. Si existe menor a 35%, se va a realizar este estudio. Y si existe la fracción de eyección mayor a 35%, se
se va a realizar el tratamiento apropiado para este tipo de enfermedades. Ok, y en relación al pronóstico, tenemos que es bastante variable porque dependiendo de su etiología, puede ser de síncope de origen reflejo, o sea, causado por alguna emoción y no puede tener algún pronóstico desfavorable porque simplemente se le puede pedir al paciente de que no tenga emociones tan fuertes y tranquilizarlo, pero en el caso de que sea de origen cardíaco o alguna disfunción nódulo sinusal, ya habría que realizar otras medidas como la aplicación del marcapasos y en este caso la literatura mencionaba de que la mortalidad genera variablemente entre 5 y el 15% de la muerte de los pacientes, porque si es de origen cardíaco, aquí el síncope se podría decir que es uno de los signos más importantes de la cardiopatía estructural que un paciente pueda tener y generalmente los pacientes llegan a tener una muerte súbita por esta causa. Y me parece que esto sería... No se la escucha, doctora. Ok, ¿nos da tiempo de hacer un pequeño debate de la asistencia o mejor volvemos a entrar? Tenemos 6 minutos. Ok, entonces vamos a volver a entrar mejor para pasar la asistencia y ahí aprovechamos y recalcamos algunos puntos importantes. Bueno, muchachos, salgamos y volvamos a entrar para la asistencia y puntualizar algunos puntos del tema. Listo, doctor.